¿A dónde va el Adam? Dios mío, va hacia el norte. Un Boeing 737 está fuera de ruta. Adam 574, confirme su posición, por favor. La tripulación lucha para colocar el avión de nuevo en su trayectoria. Es una locura. Están en medio de una violenta tormenta cuando el avión empieza a ladearse. ¡Tira! ¡Tira! La vida de 102 personas corre peligro. Adam 574, aquí control de Ullan. Y de repente el vuelo 574 de Adam Air desaparece sin dejar rastro. Estas historias son reales, están basadas en informes oficiales y versiones de testigos. El avión que se desvaneció. 1 de enero de 2007, Surabaya, Indonesia. Es el día de Año Nuevo. En todo el país hay celebraciones. Hay mucho ajetreo en el aeropuerto de Surabaya. Y no solo por las vacaciones. Indonesia está experimentando un boom en las aerolíneas de bajo coste y mucha gente se está aprovechando de los billetes baratos. Para el indonesio medio, el auge de las aerolíneas de bajo coste hizo que subirse a un avión y volar fuera mucho más sencillo. Una de esas nuevas aerolíneas es Adam Air. Buenas tardes, salidas. Aquí Adam 574. Adam 574, aquí control de tierra, vía libre. Adam Air tenía éxito porque le daba una imagen fresca a la industria. Sus colores eran fuertes. Los aviones estaban pintados de un naranja fantástico. La tripulación llevaba uniformes chillones. Todo les iba muy bien. El capitán Refri Widodo lleva 6 meses volando con Adam Air. Hoy está al mando del vuelo 574, un vuelo nacional corto. Su copiloto, Yoga Susanto, lleva en la aerolínea casi año y medio. Sin el boom de los viajes económicos, muchos pasajeros no podrían haberse permitido este vuelo. Cada vez había más gente que podía volar, que podía permitirse los billetes, y no les importaba demasiado el servicio que les ofrecían. Lo único que querían era ir de A a B del modo más barato posible. En el vuelo de hoy hay 96 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Los controladores del aeropuerto están ocupados haciendo malabares para que cuadren los aviones. Adam 574, autorizado a despegar. 80 nudos. Comprobado. 1 en V. Gira. El vuelo de hoy es un vuelo corto rutinario de 2 horas. De Surabaya, en la isla de Java, a Manado, en la isla de Sulawesi, a unos 1.700 kilómetros hacia el noreste. Acaba de empezar la estación de lluvias. El tiempo es imprevisible. Los meteorólogos esperan tormentas violentas. El capitán Widodo es consciente de que puede encontrarse con mal tiempo. Vire a la derecha rumbo Fando y suba a nivel de vuelo 330. Recibido. A la derecha rumbo Fando y subo a nivel de vuelo 330. Adam 574. Pocos minutos después del despegue, la tripulación acciona el piloto automático. El ordenador de vuelo llevará al avión por una ruta previamente planificada hasta Manado.
Superado el nivel de vuelo 220, subiendo a nivel de vuelo 330. Recibido, Adam 574. Trayectoria rumbo Diola. Confirmado. Trayectoria rumbo Diola. Adam 574. A 6.700 metros por debajo, los controladores de tráfico aéreo siguen la pista del progreso del avión en el radar y confirman que sigue el rumbo. El avión empieza a sentir algunas turbulencias. Menos de media hora después de que el avión despegara, los controladores del tráfico aéreo notan algo extraño. ¿A dónde va el Adam? Dios mío, va hacia el norte. El vuelo 574 se ha salido del rumbo y ahora va directo a una violenta tormenta. Los controladores del tráfico aéreo no saben por qué. Sí. En el avión, los pilotos intentan averiguar cuántos se han salido del rumbo. Mira el IRS. La diferencia es de 28. E intentan arreglar el problema con el sistema informático que se encarga de la navegación. Atención, por favor. Les habla el capitán. Vamos a pasar por una zona de turbulencias. Por favor, vuelvan a sus asientos. Los controladores de tierra intentan restablecer el rumbo del vuelo 574 dándole instrucciones para llegar al siguiente punto de la ruta asignada, llamado Diola. Adam Air 574, mantenga 350 rumbo Diola. Confirmado. Nivel de vuelo 350, rumbo Diola. Adam 574. Pero para llegar allí, el vuelo 574 tiene que atravesar una fuerte tormenta. Vientos de 137 kilómetros por hora golpean el casco del avión. El granizo y la lluvia lo están aporreando. El tiempo está dificultando la visibilidad. Pero la tripulación tiene otra preocupación aparte del tiempo. Siguen intentando averiguar el problema del sistema de navegación del avión. Esto no va bien. Perderse en el océano es muy preocupante. Cuando pierdes los instrumentos de navegación o dejas de confiar en ellos, ¿qué puedes hacer? El copiloto Susanto consulta el manual del avión. Está empezando a volar como un barco de bambú. El capitán Guidodo no sabe dónde está. Necesita instrucciones. Confirma nuestra posición. Adam 574, confirme nuestra posición, por favor. Recibido, Adam 574. Posición 200 kilómetros, Mike Kilo Sierra. Cruce de radial 307, Mike Kilo Sierra. El tiempo en Mike Kilo Sierra no es bueno. La tormenta está empeorando. Es una locura. Si seguimos así, nos perderemos. El capitán Guidodo quiere sustituir la navegación del avión por el ordenador de vuelo. Vale, pon el IRS en modo actitud. Pero de repente se produce un aviso. El piloto automático se ha desconectado totalmente. Enseguida, casi todos los mandos de Susanto pierden la imagen. La tripulación no se da cuenta de que su avión está girando. El vuelo 574 se está ladeando peligrosamente. Ángulo de alabeo. Ángulo de alabeo. Si se ladea demasiado, puede enviar al avión y a las 102 personas a bordo hacia una espiral descendente fatal. Vale, acciona el navegador. Acciona el navegador. Sí. Acciona el navegador. El capitán Guidodo quiere volver a conectar el sistema de navegación del ordenador de vuelo.
El avión sigue ladeándose y ahora la parte delantera ha empezado a apuntar hacia abajo. Régimen de descenso. Otro aviso informa a los pilotos de que están empezando a caer en picado. No lo gires, es nuestro rumbo. ¡Tira! ¡Tira! Adam 574, aquí control de Uyang. Adam 574, control de Uyang. Adam 574, servicio radar terminado. Por favor, comunique control de Uyang a 128,1. Inexplicablemente, el vuelo 574 ha desaparecido. La noticia de la desaparición del vuelo 574 de Adam Air se extiende rápidamente. El gobierno indonesio ha empezado a movilizar equipos de búsqueda y rescate para encontrarlo. El comandante de la base aérea, Edi Suyanto, coordinará la búsqueda. Pada tanggal 1 Januari 2007, el 1 de enero de 2007 recibí una notificación verbal del jefe de operaciones de las Fuerzas Aéreas comunicándome que el Adam Air no había aterrizado en Manado. También se informa a la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito de Indonesia, o NTSC. La NTSC es la responsable de averiguar qué sale mal en los accidentes de aviación. Franz Winas está al mando de la investigación del Adam Air 574. Lo primero que hacemos cuando hay un accidente o un incidente serio es reunir todos los recursos de los que disponemos y formar un equipo antes de ir a la zona. Trabajando junto con el Servicio de Control del Tráfico Aéreo, intentan localizar la última posición grabada del vuelo 574. Recibí el informe de que el Adam Air desapareció del radar en el mar Magene. La última vez que el radar detectó el vuelo estaba atravesando el mar, más o menos a la mitad de su trayecto previsto. De acuerdo. Entonces, por aquí. Pero el avión pudo haber volado cientos de kilómetros más después de que se recibiera esa señal. Es imposible localizar su posición exacta. Cuando el avión se perdió, fue un shock para todo el mundo, porque en estos tiempos nadie espera que un avión se pierda. Sin una posición específica, los buscadores intentan averiguar qué zona deberían explorar. Al saber cuánto combustible llevaba el avión, los investigadores pueden calcular cuánto más voló el avión después de desaparecer del radar. Si aquí es donde desapareció, no les quedaría combustible para volar más allá de esta zona. Se ha enviado a más de 3.000 personas para buscar el avión. 12 horas después siguen sin encontrar nada. Y poco después, las esperanzas de amigos y familiares aumentan al recibir la noticia de que se han encontrado supervivientes. Nos llegó un nuevo informe comunicando que habían encontrado los restos del Adam Air en las montañas de Polewali y que había 100 víctimas y 12 supervivientes. Los equipos de rescate se dirigen a la isla de Sulawesi esperando poder llevar a los supervivientes con sus familias. También esperan descubrir qué falló en el avión. Cuando llegaron las noticias de que algunas personas podrían haber sobrevivido al accidente, las ya estresadas y emocionadas familias pensaron, bueno, a lo mejor hay una posibilidad. A lo mejor mi mujer, primo, marido, hermano ha sobrevivido. Pero cuando llegan los primeros oficiales, descubren que aquellos supervivientes no iban en el vuelo. Eran supervivientes del ferry, no del vuelo.
Eran los supervivientes de un barco que se había hundido en otra tormenta, cerca de donde se suponía que se había estrellado el vuelo 574. Los equipos de rescate tienen que empezar de cero. Aumentó la esperanza de la gente, que acudió en gran número a Makassar intentando llegar al lugar del accidente, para descubrir que no estaba allí. Para los familiares ha sido una amarga desilusión. Sebetulnya kita malu. Karena apa? Estábamos avergonzados porque la información se había extendido antes de que la verificáramos. El gobierno se avergonzaba de que hubiéramos divulgado aquella información. Ha pasado una semana del accidente. Cada día que pasa, la posibilidad de encontrar supervivientes disminuye. Todavía no se sabía exactamente dónde había caído el avión, cómo había caído y por qué había caído. Winas necesita localizar los restos cuanto antes. Sobre todo necesita las 2 cajas negras que graban las conversaciones en la cabina de mando y la información del vuelo. Estas cajas llevan unas balizas pegadas, pero su batería no dura más de 30 días. Nueve días después del accidente del vuelo 574 de Adam Air, un pescador ha encontrado algo que puede ser parte de un avión, a 300 metros de la costa de Sulawesi. La pieza se lleva a una base de las Fuerzas Aéreas de Indonesia para analizarla. Enseguida, Frans Winas descubre que es una parte del timón de profundidad. Y lo examina para determinar si pertenece al vuelo 574 de Adam Air. Comprobamos el número de serie y los números de las piezas. Los números coinciden. Así supimos que era una parte del avión. El descubrimiento confirma que el vuelo 574 se estrelló en el mar. Ahora el equipo puede limitar la búsqueda al área donde se encontró el timón de profundidad. Como en el accidente estuvo implicado un avión de construcción estadounidense, su Junta Nacional de Seguridad del Transporte se une a la investigación. Y para ello envían a Indonesia al ingeniero estructural Clint Cruikshanks. Empezamos a trabajar con la NTSC analizando la información del radar, las transmisiones del tráfico aéreo, la información del tiempo. Queríamos unir toda esa información para encontrar el avión. La zona en la que los inspectores quieren buscar los restos tiene casi 2.000 metros de profundidad. Demasiada para enviar submarinistas. Era una zona muy profunda, más profunda que las zonas en las que solemos trabajar para recuperar aviones. El gobierno indonesio quiere que Adam Air financie la operación de rescate. Los inspectores se reúnen con representantes de la aerolínea. Va a ser caro. Vamos a necesitar contratistas para que bajen allí abajo. Adam Air sentía que su responsabilidad no iba tan lejos, pero el gobierno y la mayoría de la opinión pública pensaban que era responsabilidad total de Adam Air, porque eran los propietarios de la aerolínea. La aerolínea se negó a financiar el rescate, lo que llevó a una larga y pesada negociación. Aquello no eran buenas noticias para Frans Winas. Si nadie ponía el dinero para buscar los restos en el mar, el misterio del vuelo 574 no podría resolverse nunca. También fue un golpe para los familiares de las víctimas. Obviamente las familias querían saber qué les había pasado a sus seres queridos. Querían que el gobierno y Adam Air se pusieran de acuerdo para sacar la información del agua. Conforme la investigación se iba estancando, el enfado público crecía. La gente era cada vez más crítica con Adam Air y el modo en que estaban llevando las cosas. Y entonces, después de 7 meses de negociaciones... Estos son buenas noticias. Gracias. Adam Air accede a ayudar en la financiación del rescate. Phoenix International, una empresa estadounidense especializada en rescates en agua profunda, comienza la operación el 24 de agosto. Pero el tiempo perdido trae serias consecuencias. Aunque han fijado la localización del accidente, las balizas de las cajas negras se han agotado.
Si las cajas negras no se encontraban, el misterio no se resolvería nunca. Sin las balizas, encontrar 2 pequeñas cajas entre los restos será un desafío enorme. Y para empeorar aún más la situación, Addamer solo ha financiado una semana de búsqueda. Fue en plan, id allí y si en 7 días no encontráis nada, se acabó. Tras hallar los restos con el sonar, se envía un submarino de control remoto sin identificar para buscar las cajas negras. Los inspectores ven los restos por primera vez. Está destrozado. El estado de los restos ilustra lo violento que debió de ser el accidente. Las piezas que encontramos no nos decían nada sobre la causa del accidente. Sin embargo, sí nos decían que el avión chocó contra el agua a una velocidad muy alta. Nunca había visto un avión tan fragmentado. Solo 2 días después, Cruikshanks encuentra algo. Espera. Gira 5 grados. En la parte izquierda de la pantalla vi algo naranja. Así que le dije al operador del ROV que se acercara. Ahí está. Eso es. Bien. Cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que efectivamente era el registrador de vuelo. El registrador de datos de vuelo del avión se ha encontrado. Bien. Buen trabajo, Joe. Vamos a sacarlo. Estábamos muy emocionados por haber encontrado una de las cajas. Pronto los inspectores encontraron la grabadora de voz de la cabina de mandos. Ahí está. Se acabó la semana. La operación de rescate ha terminado. Ahora los inspectores esperan tener todas las pistas necesarias para resolver el accidente. Las cajas negras eran la única prueba que teníamos, porque no teníamos ni restos ni testigos. Pero las cajas habían estado casi 8 meses en el fondo del mar. Podían estar dañadas y no tener arreglo. Podían no contener ninguna información. Las cajas negras del vuelo 574 de Addamer se llevan a la Junta de Seguridad del Transporte en Washington, Distrito Federal. Los inspectores creen que en sus laboratorios tendrán más posibilidades de recuperar cualquier posible información. Si se encuentra un registrador de vuelo en agua salada, se tiene que lavar en agua dulce y guardarlo en agua hasta que llegue a nuestro laboratorio. La sal y el aire crean una reacción química que resulta en óxido. El óxido puede dañar las piezas electrónicas de los registradores. Si se mantienen sumergidos en agua dulce, se puede retrasar la reacción. La importancia de estos datos depende de las circunstancias del accidente. Si se pueden recuperar los restos para la investigación, a veces no hace falta basarse en los datos. Pero en este accidente en concreto, como los restos no iban a sacarse del fondo del mar, era primordial conseguir los datos de los registradores. Franz Winas también viaja a Estados Unidos. Cuando se recuperó el registrador de vuelo y el registrador de voz de cabina del fondo del mar, las cajas estaban dañadas un 50 o 60%. Pensamos que sí que podríamos recuperar los datos. No estaban tan dañadas como otras que habíamos visto, así que estábamos bastante seguros. Si había información grabada, seríamos capaces de sacarla de ahí. Los técnicos comienzan el concienzudo proceso de recuperación de la información. El trabajo es un esfuerzo multinacional. Nos pidieron que asistiera a la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte. Tenemos una relación excelente con nuestros colegas de la NTSB. Así que nuestro especialista en registradores de vuelo fue a Estados Unidos y trabajó con la NTSB. Las piezas electrónicas que contienen la información se sacan con mucho cuidado y se secan.
Un problema con el que nos topamos en la investigación fue que los informes de mantenimiento decían que el registrador de datos del vuelo estaba inoperativo las semanas anteriores al accidente. Eso nos preocupaba mucho, porque aunque hubiéramos recuperado la caja negra, podía no haber registrado nada. Los investigadores cruzan los dedos. Lo tenemos. Está todo aquí. Cuando descubrimos que teníamos el 100% de los datos, estaba seguro de que podríamos resolver el accidente. Las dos cajas negras dieron a los inspectores las primeras pistas claras de por qué el vuelo 574 cayó del cielo. Buenas tardes, salidas. Aquí Adam 574. Superado el nivel de vuelo 220. Subiendo a nivel de vuelo 330. Recibido, Adam 574. Trayectoria rumbo Diola. Confirmado. Trayectoria rumbo Diola. Adam 574. La conversación en la cabina muestra que la tripulación sabía que el sistema de navegación del avión les estaba sacando del rumbo. Mira el IRS, la diferencia es de 28. Van a la deriva. Y que les preocupaba arreglar ese problema. Esto no va bien. ¿A dónde va el Adam? Dios mío, va hacia el norte. Adam Air 574, mantenga 350 rumbo Diola. Confirmado. Nivel de vuelo 350 rumbo Diola. Adam 574. Para ir de un punto de la ruta al siguiente, el ordenador de vuelo tiene que saber en todo momento la localización exacta del avión. Esa información la proporciona un componente llamado IRS, o Sistema de Referencia Inercial. Este sistema sigue la pista de cada cambio en la ruta del avión para calcular su posición exacta, y después le transmite esa información al piloto automático. El piloto automático necesita saber dónde está el avión y a dónde tiene que ir. Y el IRS es el que le proporciona esa información, la altura, el rumbo, la velocidad. Pero para que el sistema pueda rastrear el rumbo del avión tiene que saber de dónde sale. El IRS tiene que calibrarse antes del despegue. Normalmente la tripulación introduce las coordenadas de la puerta como punto de inicio para el rastreo del ordenador. Los inspectores se preguntan si el IRS guió al avión fuera de rumbo porque las coordenadas que se introdujeron no fueron las correctas. Franz, acabamos de sacar esto. Lo van a comprobar mirando la información del registrador de datos del vuelo. Los números estaban bien cuando despegaron. Sí. Los datos confirman que el IRS se calibró antes de que el vuelo 574 de Adam Air despegara. Aquí es donde empezó. Sí. Pero por alguna razón, el IRS empezó a enviar el avión fuera de rumbo en cuanto estuvo en el aire. Cada vez va a peor. Tengo que enseñarle algo más. Son los diarios de mantenimiento. Cruikshanks y Winas comprueban el historial de mantenimiento del sistema IRS que iba a bordo del vuelo 574. Como ve, hay más de 100 informes aquí. Mire esto. La misma unidad, el mismo problema. El historial muestra que en los últimos 3 meses las quejas sobre el sistema de navegación del avión se sucedieron. Una y otra vez. Los inspectores se preguntan por qué la aerolínea no arregló el problema. En el caso del IRS de este avión, esa unidad debería haberse quitado y enviado a mantenimiento para calibrarla o arreglarla. Los inspectores han descubierto que cuando los pilotos se quejan de un fallo en el IRS, la aerolínea no lo arregla correctamente. O bien lo cambian por una unidad de otro avión, o simplemente hacen una limpieza básica de la unidad estropeada. Lo único que hacen es quitar los cables, rociarlo con algún producto de limpieza lubricante
y volver a colocarlo. Hacen algunas pruebas en tierra y escriben prueba en tierra correcta en el historial de mantenimiento. El IRS es una pieza vital del equipo, así que ese comportamiento es contrario a todo lo que recomiendan las políticas de reparación. Los inspectores escuchan ahora la grabadora de voz de cabina. Esperan descubrir cómo contribuyó al accidente el IRS estropeado. ¡Es una locura! Si seguimos así nos perderemos. ¡No lo gires! ¡Es nuestro rumbo! ¡Tira! ¡Tira! Pero nada de lo que escuchan les lleva a pensar que el mal funcionamiento del IRS por sí solo fuera lo único que provocara el accidente. Un fallo en uno de los sistemas del avión no provocaría un accidente. Ahora los inspectores se preguntan si la grave tormenta por la que pasó el vuelo 574 pudo jugar un papel importante en ese accidente. Esto no va bien. No va nada bien. Está empezando a volar como un barco de bambú. Confirma nuestra posición. El tiempo es una causa conocida de los accidentes de las aerolíneas. Puede causar estragos en el avión y desorientar a los pilotos. En 1977, un DC-9 de Southern Airways se topó con una violenta tormenta cerca de New Hope, en Georgia. El motor izquierdo se acaba de parar. El granizo atascó los motores y los destrozó. El otro motor también. ¡Prepárense para el impacto! El avión se precipitó sobre el pueblo y acabó con la vida de 72 personas. Para determinar si el tiempo fue un factor en el accidente del Adam Air, los inspectores necesitan una idea más completa de lo que pasó a bordo del avión. Necesitan saber todo lo que hizo y dijo la tripulación desde que descubrieron que estaban fuera de rumbo hasta que chocaron contra el agua. Para hacerlo, combinarán los datos de las dos cajas negras para crear una simulación informática del vuelo. Aquello podía ayudarnos a saber qué pasó realmente en el avión. Los inspectores vuelven a Yakarta para estudiar la simulación. El tiempo en Mike y los Sierra no es bueno. ¡Es una locura! Si seguimos así nos perderemos. Han visto que durante casi todo el vuelo, el ordenador estaba llevando el avión. Pero como el ordenador de vuelo estaba dirigiendo el avión fuera de rumbo, el capitán decidió llevarlo él mismo. Vale, pon el IRS en modo actitud. El copiloto Susanto puso el sistema de navegación en un modo que mantendría al avión en línea recta y nivelado. El capitán Widodo podría entonces cambiar el rumbo. Aquí es donde cambiaron de nav a actitud. Cambiar de modo lleva a que algunos indicadores se desconecten mientras se restauran. Uno de ellos es el ADI, u horizonte artificial, que informa a la tripulación de si el avión vuela a nivel. El ADI se apagó y ya no se encendió. Pero hubo otra consecuencia mucho más grave. Ahí es cuando el avión empieza a inclinarse. El piloto automático se desconectó cuando cambiaron del modo nav al modo actitud. Y entonces, el avión empezó de modo casi imperceptible a ladearse hacia la derecha, a más o menos 1 grado por segundo. El capitán olvidó un paso crucial cuando cambió el modo de su ordenador de vuelo. Debería haber colocado el avión recto y nivelado mientras el ordenador se adaptaba al nuevo ajuste. Mantenga el avión recto y nivelado a velocidad constante hasta que el visualizador de la actitud se restablezca. Aproximadamente 30 segundos. Está en el manual. Todo piloto capacitado y cualificado para pilotar un Boeing 737-400 tiene los conocimientos necesarios. Y sabe que cuando se cambia del modo nav al modo actitud, se tiene que mantener las alas a nivel durante 30 segundos.
Pero ninguno de los pilotos lo hizo. Fue un descuido de graves consecuencias. Sin ese paso, el piloto automático se desconectó completamente. El ordenador de vuelo dio un aviso cuando ocurrió, pero el aviso se ignoró. Parece que la tripulación no se dio cuenta de que el piloto automático ya no estaba llevando el avión. Y aquello tardó pocos segundos en convertirse en un grave problema. Los inspectores han sabido, gracias a los datos, que ese avión tenía una tendencia natural a ladearse hacia la derecha. Los aviones viejos, como los coches, no siempre van recto. Durante todo el vuelo, el piloto automático lo resolvió levantando el alerón del ala izquierda del avión. Un alerón es una aleta movible del ala que controla la inclinación del avión hacia derecha e izquierda. Pero cuando el piloto automático se desconectó, dejó de compensarlo y los alerones volvieron a su posición neutral. Aquello hizo que el avión volviera a su tendencia de ladearse a la derecha. Y ellos no lo notaron. En aquel momento el avión estaba inclinándose a un ritmo de 1 grado por segundo. Centrados en el fallo de su sistema de navegación y con las espesas nubes que impedían ver el horizonte, los pilotos no tenían ni idea de que su avión estaba cayendo en picado. No es nada extraño que los pilotos se desorienten de esa manera. El cuerpo te engaña. Los sentidos empiezan a enviarte información falsa o falsos sentidos. Tú puedes pensar que estás yendo recto y nivelado cuando en realidad te estás inclinando hacia la derecha o a la izquierda. El 737 está programado para dar un aviso cuando se inclina más de 35 grados. Ángulo de alabeo. Ángulo de alabeo. El registrador de datos de vuelo muestra a los inspectores que en respuesta a ese aviso, el capitán Guidodo intentó nivelar el avión. Recibieron un aviso auditivo del avión que decía ángulo de alabeo, ángulo de alabeo. Y en ese momento cambiaron algo en los controles, pero no tomaron el mando del avión. Creyendo que el piloto automático mantendría el nivel del avión, Guidodo volvió a centrar su atención en el problemático IRS. Cuando el piloto está absorto en resolver los problemas del IRS, su habilidad para prestar atención al resto de tareas se reduce. En ese momento, las anomalías del IRS se convierten en su única prioridad. Normalmente pensarías que un piloto debería encargarse del asunto del sistema y el otro debería pilotar el avión, pero en aquel momento ambos estaban centrados en el problema del sistema, totalmente absortos, así que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. ¡Es nuestro rumbo! ¡Tira! ¡Tira! Los inspectores han comprobado que cuando el capitán Guidodo por fin tomó medidas, hizo que la situación empeorara. Con el avión drásticamente inclinado hacia la derecha, el capitán Guidodo debería haber nivelado las alas y después elevar la parte delantera. Pero hizo lo contrario. Empezó a tirar de la palanca de mando antes de que las alas estuvieran niveladas, lo que llevó a que el avión cayera en espiral. Básicamente, el avión siguió inclinándose hasta estar prácticamente boca abajo. Y cayó por el cielo hasta llegar a un punto en que ya no estaba volando como debería hacerlo un avión. El avión caía a casi 900 kilómetros por hora, a una velocidad vertical que a veces sobrepasaba los 6.400 metros por minuto. Es casi la velocidad del sonido y 150 kilómetros hora más rápido de lo que el avión podía soportar. Gira a la vez que cae rápidamente. Es imposible restablecerse. A esa velocidad, el avión ya no es capaz de mantenerse unido. Y ese sonido es el sonido del avión deshaciéndose. Las cajas negras han revelado por qué se estrelló el vuelo 574. Pero también han planteado cuestiones cruciales. Es un error detrás de otro. Los pilotos tuvieron muchas ocasiones y mucho tiempo para corregir la situación.
Los inspectores han llegado a una inquietante conclusión. El único fallo mecánico ocurrió en el sistema de navegación, pero eso no provocaría un accidente. Los fallos más importantes fueron humanos. Vale, pon el IRS en modo actitud. Ángulo de alabeo. Ángulo de alabeo. Pero ¿por qué unos pilotos cualificados cometieron fallos tan catastróficos? No lo gires, es nuestro rumbo. Para resolver estas preguntas, los inspectores deben fijarse en la propia aerolínea. Este accidente planteará serias cuestiones en cuanto a la industria de la aviación en Indonesia. Los inspectores ya no centran su atención en las acciones de los pilotos del vuelo 574, sino en la aerolínea que los contrató, Adam Air. Se han reunido con los propietarios. Franz Winas. Adam Air se fundó en 2002 a manos de una rica empresaria llamada Sandra Ang. Ang le puso a la aerolínea el nombre de su hijo, Adam, a quien nombró además presidente de la compañía. Necesitamos saber más acerca de su programa de capacitación. Los inspectores entrevistan a los pilotos de Adam Air. La empresa proporciona capacitación en los casos de recuperación tras un fallo en el IRS. No. Quieren averiguar cómo capacita la aerolínea a su tripulación de vuelo. Y en cuanto a la técnica de recuperación, resolución de problemas del IRS, no. Lo que descubren es inquietante. No encontramos ninguna prueba de que los pilotos estuvieran adecuadamente capacitados en los casos de desconexión repentina del piloto automático o cuando vuelan con un fallo del IRS. Gracias por su tiempo, caballeros. Al buscar más, los inspectores averiguan que la aerolínea está plagada de problemas de seguridad. 11 meses antes del accidente del Adam Air, en febrero de 2006, otro avión de Adam Air, el vuelo 782, se salió de rumbo del mismo modo que el vuelo 574. La tripulación también obtuvo datos de navegación erróneos. Pero ellos ni siquiera pudieron contactar con los controladores por radio. No pudieron obtener instrucciones. Estuvieron perdidos durante 3 horas. La tripulación estaba intentando averiguar dónde estaba. La ATC estaba intentando averiguar dónde estaba. Y estaban sobre el agua. Como el vuelo 574, tuvieron un fallo en el IRS. Al final, el avión aterrizó a casi 500 kilómetros al sur de donde debían aterrizar. Siguieron hasta que encontraron una isla y vieron que tenía un aeropuerto, así que decidieron aterrizar allí porque si no, no sabían a dónde ir. Aterrizaron, pero no supieron dónde estaban hasta que lo hicieron. 6 meses después del vuelo 574, la Comisión Europea prohibió a todas las aerolíneas indonesias que volaran a Europa. Se envió un firme mensaje al mundo entero. En la Unión Europea creemos que todas las aerolíneas indonesias son inseguras y no deben volar en ellas. Después, en marzo de 2008, hubo otro accidente de Adam Air. Esta vez, en la ciudad de Batam. El avión se salió de la pista y acabó en un lateral. La evacuación fue algo extraña. No se desplegó ningún tobogán. Aquel fue el último accidente. Después de aquello todo el mundo dijo, ya es suficiente, ¿no? A la gente a la que le importaba, la que quería reestructurar la industria, reformarla y mejorarla, le horrorizó que la situación de Adam Air hubiera llegado tan lejos y que las autoridades hubieran permitido que una situación así siguiera empeorando. Inmediatamente después del accidente en Batam, el gobierno de Indonesia suspendió y acabó revocando el permiso de Adam Air para operar. Pero era evidente que Adam Air no era la única aerolínea indonesia con problemas. Antes del accidente del Adam Air, Indonesia sufría un accidente grave cada año o cada 18 meses. Muchos de esos accidentes implicaban aerolíneas de bajo coste que el gobierno había permitido que prosperaran.
Más de 50 aerolíneas de ese tipo operaban en la época del accidente del Adam Air. El problema es que aquella expansión ocurrió sin el control adecuado, no estuvo bien regulada por el gobierno. Se contrató a miles y miles de personas para trabajar en las aerolíneas, sin tener la experiencia necesaria para hacerlo, sin estar adecuadamente capacitadas, tal y como demostró la investigación del accidente del Adam Air. El informe sobre la mala seguridad en Indonesia forzó al gobierno a tomar medidas para mejorar la seguridad de las aerolíneas en todo el país. Se empezó a evaluar la seguridad de las aerolíneas y a retirar del servicio a las que no la cumplían. Desde las reformas ha habido menos incidentes fatales. Pero año y medio después de que se hiciera efectiva la prohibición de la Unión Europea, esta sigue en vigor. Las personas familiarizadas con la aviación indonesia creen que aún deben hacerse más reformas. Ya no tenemos más Adam Airs, ni compañías que recortan tanto los gastos y que suponen riesgos para el público. Porque eso no es lo que el público debería recibir. El público debería recibir un medio de transporte aéreo fiable y seguro.